Ejercicio, uso de DAX en Power BI, Desktop en el escritorio. Para este ejercicio vamos a configurar las tablas de tiempo. Vamos a utilizar una función para configurar la fecha de inicio, que es la función de min, y fecha final con la función más. Eso es muy similar a lo del Excel. Iniciamos entonces arriba en la pestaña de modelado. Vamos a hacer una nueva medida. En la barra que nos permite escribir las funciones vamos a hacer uso de la digitación. Voy a ampliar acá, voy a escribir fecha inicio, voy a colocar el igual como que si estuviera trabajando en el Excel, voy a escribir min, es el nombre de la función, abro paréntesis, voy a buscar la tabla ventas 1. El campo que nos corresponde es la fecha de orden. Esa fecha de orden va a permitir entonces que encontremos la fecha inicial. Para el proceso entonces vamos a darle clic a chulito que está aquí a la izquierda. Esperamos que el sistema haga el procesamiento. Y como resultado encontramos entonces que ya tenemos nuestra fecha inicial. Esa fecha inicial la vamos a encontrar desplegando la tabla de ventas 1. Aquí la tenemos, fecha orden es la fecha principal, pero la que acabamos de crear es la fecha inicio. Entonces la vamos a encontrar acá, esta es fecha orden, y en ventas 1 vamos a encontrar fecha inicio. Bueno, también va a pasar algo y es, hay que tener cuidado al crear estas funciones, como por ejemplo, yo tenía por acá otra tabla en pantalla y entonces es muy posible que esa fecha de inicio se haya insertado en otra tabla. Aquí dice fecha de inicio. Esa fecha de inicio pues aquí no va a afectar, pero debo de ser organizado, entonces voy a hacer la corrección. Voy a eliminarla de esta tabla, voy a quitarla del modelo, eliminar del modelo. Son los posibles errores que se nos pueden presentar ahí. Vamos a confirmar que sí. Nuevamente entonces voy a iniciar en modelado, aquí voy a esperar a que el sistema habilite la ventana para hacer la fórmula. Cuando ya tenemos ese espacio de trabajo, entonces vamos a crear una nueva medida. Esa nueva medida me permite a mí escribir la nueva función. La nueva función que voy a escribir se va a llamar fecha inicial. Y ahora sí hago la corrección. Hay que tener en cuenta que esa medida la voy a hacer en la tabla de ventas. Entonces voy a ubicarme en la tabla de ventas y voy a desplegar. No es necesario desplegar, pero para estar más seguro me voy a ubicar ahí. Ahora sí voy a modelo, nueva medida. Tener en cuenta, son los posibles errores que se nos van a presentar cuando estamos creando estas funciones. Fecha, guión bajo, inicio, igual, y voy a utilizar la función min. Esa función me va a permitir a mí encontrar la fecha, la primera fecha que está en ese sistema. La tabla es ventas 1 y el campo es fecha orden, ahí lo encontramos. Vamos a confirmar entonces con el sistema, cierro paréntesis, o simplemente con confirmar él hace el cierre automáticamente. Estamos confirmando entonces con el sistema, efectivamente ya está el proceso, X para minimizar ahí. Esa X significa el cierre de esa ventana, más no es el borrado de esa función. Entonces aquí tengo la fecha de inicio. Esa fecha de inicio pues automáticamente va a llegar por acá a un objeto visual. Preferiblemente ese objeto visual deberá ser una tarjeta. Pues voy a utilizar esta tarjeta para mostrar la fecha inicial. Y ese es el resultado. Entonces, la fecha inicial en esa base de datos es el 1 de julio del año 2005. Es decir, esta columna, esta es la tabla de ventas, pero lo que quiero presentar aquí es que en esa tabla de ventas existe fecha orden. Y si nos ponemos a filtrar, pues encontraríamos aquí como primera fecha esta que acabamos de configurar, el 1 de julio del 2005.
Estando ahí en esa tabla de ventas voy a crear un nuevo modelo y ese nuevo modelo se va a llamar nueva medida. Esa nueva medida entonces me va a permitir a mí activar el botón de las funciones. Ahí está procesando el sistema. Para este ejercicio entonces voy a nombrar acá la fecha final. Voy a colocar el igual, la función max, igual que en el Excel. Y la tabla que voy a configurar entonces sería ventas. El campo de la tabla de ventas que voy a configurar recibe el nombre de fecha orden. Es ventas 1, fecha orden. Cierro, confirmo con el sistema. Y voy a visualizar entonces en la tabla de ventas 1, aquí tenemos fecha final. Voy a cerrar esta ventana, voy a insertar otra tarjeta, tener muy en cuenta dar clic en un área despejada, proceda a insertar la otra tarjeta, la vamos a ubicar en un espacio y a esta tarjeta le voy a configurar la fecha final. Listo. Como fecha final encontramos que es el 31 de julio del año 2008. Las otras técnicas que tenemos ya en este ejercicio van a recibir el nombre de modelado en una nueva tabla. Entonces, estos tres ejemplos que tenemos aquí son ejemplos para crear nuevas tablas. Los anteriores crean es un campo adentro de una tabla. Siguiendo en ese orden voy a hacer el modelado de una nueva tabla. Para este ejercicio entonces puedo desplegar esto y ubicarme ya en esta área, porque el sistema va a crear es una nueva tabla que se va a llamar calendario. Procedo entonces en el modelo, voy a decirle nueva tabla. Confirmado el proceso, entonces nueva tabla. Mientras que esto carga, les muestro cuál es el ejercicio. Nuevamente, calendario. La función se llama calendar. Se escriben entonces los datos que a continuación encontramos, indicando el año con fecha de inicio y fecha final. Optimizando por acá un tiempo y es el siguiente. Primero que todo hay que tener en cuenta el nombre técnico, calendario. Ese calendario puede tener un nombre técnico. Digamos de que yo lo quiero llamar calendario 1, entonces igual la función es calendar. Esa función está en inglés, no se le puede traducir, cometeríamos un error. Entonces calendar me está diciendo que debo demostrarle la fecha inicial, se expresa con la función fecha en inglés también. Y primero vamos a expresar el año 2005, 07, 01. Cierro paréntesis para esta primera función y nuevamente cierro paréntesis para la función principal que es calendar. Voy a procesar. Y el resultado es una nueva tabla. Recuerden que el resultado que tenemos acá es una nueva tabla. Esa nueva tabla se va a ubicar según el orden alfabético en este modelo. Entonces, para que tengamos en cuenta que lo vamos a encontrar en este modelo. Vamos a volver a confirmar aquí. Bien, por aquí se habían realizado varios ejercicios, entonces me está pidiendo de que diferenciemos un nombre de otro nombre. Entonces el primero se llamó calendario, yo lo puse calendario 1. Ya para finalizar, entonces debo de explicar que hay que asignarle la fecha final. Entonces en esa misma función vamos a colocar coma, la función day y vamos a decirle a nuestro sistema que la fecha final es el 31 de julio del año 2008. Para este ejercicio hay que tener en cuenta que algunos programas del Power BI, según la configuración que usted haya hecho en su computador, esto de las funciones va a llevar en algunos casos el punto y coma. Deben de verificar bien porque si no es punto y coma es una coma.
Bien, ya tengo la nueva tabla. La nueva tabla se llama calendario. Se llama entonces calendario 1. Aquí hago la corrección para los que siguen el material de estudio. Y la funcionalidad de ese calendario que acabamos de crear es, vamos a un objeto, vamos a insertar un objeto que es un objeto matriz. Bueno, tengan en cuenta al crear esos objetos deberán estar en un área disponible. En este momento acabo de interponer acá una tarjeta. Bien, voy a buscar un área disponible por aquí a mi izquierda. Voy ahora sí a insertar la matriz. Esa matriz entonces se va a hacer a través de este campo de la tabla calendario, ¿sí? Y voy a señalar aquí, este es el objeto que se crea. ¿Cuáles son las finalidades? En una base de datos es importante saber fechas iniciales, fechas finales para poder manejar esa estadística. En este botón que dice expandir, entonces vamos a encontrar y vamos a observar esto por trimestre. Este calendario entonces ya en otros capítulos se va a aplicar la funcionalidad, aunque esto acá pues deberíamos de tener otro objeto que nos permita ver las ventas por trimestre del año 2005 o en ese orden. Todos estos controles de aquí es para hacer que esto se vea por trimestre o que lo podamos ver resumido por año. Principalmente este de expandir nos va a mostrar entonces los trimestres. Por aquí tenemos otro ejercicio de cómo hacer un calendario. Entonces la práctica es hacer que estas funciones pues, nos permitan observar. Traduciendo esto, esta es la primera fecha. ¿Sí? En vez de escribirla, colocar allá el 2005, 2007, 01, pues dejamos abierto aquí la posibilidad de que sea la primera fecha de la tabla ventas y que el campo sea fecha orden. La última fecha, haciendo la configuración de la misma tabla con el mismo campo, ventas 1. Bueno, rápidamente entonces para optimizar tiempo, aquí a los que siguen este material de estudio, entonces voy a copiar, voy a ir al modelo, voy a crear una nueva tabla. Recordar que esto es una nueva tabla y se van a organizar aquí en este orden. Entonces la nueva tabla, estamos procesando ahí, esperemos que aparezca el asistente para copiar nuestro código. El calendario 2, que seguramente va a quedar aquí en esta posición, entonces listo, esto se puede editar o simplemente siguiendo el material de estudio pues copiamos, pegamos. El objetivo es tener un calendario en nuestra base de datos. Si usted prefiere y tiene la habilidad de manejar las funciones en inglés, lo haces en inglés o simplemente configuras un calendario donde las funciones o donde el código sea más legible para usted. Si es con fechas, entonces escribe las fechas. Y si es que usted tiene dominio de funciones en inglés o le llama la atención, entonces lo hacemos con las líneas de código en inglés. Ahí están los dos ejemplos. Tercer ejemplo, ya nosotros en este calendario, que este es un calendario 2, este debería ser calendario 3 para no redundar, para no repetir nombre. Entonces tenemos la función calendar, la primera fecha, vamos a indicarle qué tabla, ventas 1, el campo que es fecha orden y al final la función today. Esto queda abierto para la fecha actual, hoy. Si usted hace esta configuración, pues en su sistema va a encontrar una tabla. Entonces voy al modelo, nueva tabla. Y esa tabla nos va a permitir entonces encontrar la fecha inicial en ese sistema con la fecha de hoy. Y a partir de ahí, pues nosotros estamos alimentando, quien esté alimentando esa base de datos, pues nos va a generar a nosotros una estadística desde la fecha inicial, ejemplo, desde el 1 de enero del mes 7 del año 2005 hasta la fecha de hoy, grabación de este video, que es el 2 de mayo del año 2022. Entonces ahí ese calendario lo que nos va a reportar o que nos va a registrar a nosotros es la fecha de hoy.
Entonces a esta matriz le voy a enviar ese campo de day para que observemos. Esto entonces es un material diseñado específicamente para este curso, y haciendo una actualización entonces ahí vamos a encontrar la fecha de hoy. Bueno, muy bien, desde el 2008 hasta el 2000. Bueno, tengo que verificar acá. Calendario, la primera fecha y la fecha de hoy. Bueno, haciendo un refresh, o lo que técnicamente se llama una actualización, tenemos que esperar que el sistema haga por aquí la actualización. Muy bien. Listo. Entonces voy a tener que cambiar de matriz porque la anterior pues como que no se me actualizó de inmediato para el momento de este ejercicio. Entonces por acá está cargando. En este objeto que acabo de diseñar hizo el cargue completo hasta la fecha de hoy. Aquí tenemos entonces que si yo desplazo esto, al final debería demostrar, todavía sigue cargando. Muy bien, esa es la demostración entonces de cómo manejar. Vamos a esperar que haga el cargue porque de lo contrario estaría bloqueando ahí. Las maneras de cómo hacer calendario. Siempre he recomendado que el más práctico sea esta forma 1. Y de aquí en adelante, pues ya según la necesidad y según la habilidad de cada uno de nuestros aprendices. Muy bien, terminamos entonces la configuración de este ejercicio. Por acá sigue el cargue de este calendario. Voy a eliminarlo entonces para dejar algo aquí ya más transparente. Es una matriz donde nosotros configuramos nuestro calendario. Voy a poner un calendario más sencillo, el primero que hice la configuración, para poder dejarlo acá en evidencia y expandir el nivel.